las descalificaciones que hace la corcholata de López a la oposición de que quiere dañar la imagen de López, así como las descalificaciones que emite López en sus mañaneras o circos marraneros todos los días en contra de la misma oposición y de todos aquellos ciudadanos mexicanos que le estorban para imponer su cuarta transformación o sistema de gobierno dictatorial con fachada constitucional. Los sitúan como uno solo, o como dice el dicho, Dios los hace y solo se juntan. Y me refiero a las burradas que a diario hacen estos personajes, y más ahora que la corcholata ya fue ungida por el dedo del divino de López como la coordinadora para la defensa de la cuarta transformación, o sea, la candidata a la presidencia de la República, como se acredita con este video. Con tal de recuperar el poder y sobre todo con tal de dañar al presidente Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de nación, hoy quiero visibilizar lo que yo considero es la más baja, vil y ruin estrategia electoral, la fabricación de mentiras que recientemente algunos opinadores y columnistas, aliados de quien yo llamo el Frente Cínico Opositor, como son Carlos Alarraqui, Raimundo Rivapalacio, Beatriz Pajés e incluso Guadalupe Loaesa. Ellos deslizaron de forma sincronizada y responsable la posibilidad de un atentado. Nada más falso e imposible, pero estemos pendientes, porque en la oposición están llenos de odio y decididos a todo, con tal de recuperar el poder que el pueblo les arrebató en 2018. Esta señora, pues aparte de las burradas, no tiene ninguna capacidad intelectual, no obstante que ser científica, porque no ha aportado nada al país. Es jefa de gobierno y no ha hecho más que puras latrocinios, descontarle dinero a los trabajadores de su sueldo para inyectarlos a López, dar contratos a modo, además de no haber sido responsable para atender las necesidades del metro, pues por su indolencia fue que se provocó el accidente de la línea 12 del metro, y que inclusive con sus mismos peritos que eran reconocidos a nivel internacional le dictaminaron que ella era la responsable por no haber dado mantenimiento al metro. Es decir, que esta señora es una hocicona, como lo es López, pero además muy insulsa, muy insípida, no tiene ningún carisma y como dije, ni siquiera tiene capacidad para estar haciendo descalificaciones a la oposición, porque la oposición está en su papel, en base al artículo 41, eso es la oposición, son entes públicos cuyo fin fundamental es propiciar la participación del pueblo en la vida democrática del país y definitivamente intervenir en los asuntos políticos. Pues ¿qué se cree esta burra? Que ellos tienen la verdad absoluta y que ellos son los tenedores de la palabra divina del Mesías de barro. Está totalmente equivocada esta burra, y lo peor es que ya fue ungida como coordinadora para la defensa de la cuarta transformación. Ya hasta un palo le dieron, que porque representaba el símbolo del poder, y es otra verdadera burrada de López y de ella al aceptarlo, porque el bastón de mando se da al chamán, se da al jefe que tiene valores o virtudes, que tiene fuerza moral, y que además es una costumbre ancestral que se da entre las etnias. No tiene López por qué pasar un bastón de mando que no tiene más que un significado para los indígenas, no para este Mesías de barro. Y para no dejarme atrás con las
las críticas a este Mesías, me permito activar también las declaraciones que hace contra Gabriel Cuadri, así. O un tuit donde dicen, palabras más, palabras menos, que si no fuese porque existe Chiapas, Oaxaca y Guerrero, México sería una potencia. O sea, quiere que borremos a Chiapas, a Oaxaca y a Guerrero. Bueno, antes, ¿por qué no pones Si no, el video? si no será pendejo López. Lo que dijo Gabriel Cuadri es que si no existiera Chiapas, Oaxaca y Guerrero en cuanto a la pobreza en la que el gobierno de López ha situado a esas poblaciones de indígenas marginados, México sería otra cosa. Y López lo acomoda, como siempre, para sacar raja política de que el sentido de Gabriel Cuadri fue a desaparecer esas ciudades. No será pendejo, ¿cómo las va a desaparecer? Además, él no tiene ninguna autoridad, pues, ni siquiera es funcionario público. Entonces, López es un mentiroso mentecato como su corcholata. Por ello yo insisto que en las próximas elecciones todos al unísono votemos porque termine el desgobierno de López y la continuidad de Morena, porque estamos desgobernados por un atajo de sinvergüenzas que no tienen principios morales ni éticos, que quieren salirse con la suya para crear un maximato y proteger a López de sus delitos de traición a la patria, de corrupción, de peculado, de abuso de autoridad, de coalición de servidores públicos y todos los que se le acumulen a este Mesías de barro. Todos los mexicanos debemos de estar unidos en espíritu, en cuerpo y alma, porque debemos hacerlo así por el bien de nuestras familias. Yo ya estoy harto de este sinvergüenza que utilice sus mañaneras para adoctrinar a la gente y querer convencer que los conservadores, que para él son la clase media, la clase más trabajadora del país, y que sus corcholatas y además el pueblo sabio son los que están ayudándolo para imponer su cuarta transformación. Ya basta de chifladura, de locura de parte de este sinvergüenza. Muchas gracias.